¿Listo? Sí, Shirley, dale. Ah, bien. Bueno, mi tema es quiste anexal complicado. Comenzaremos entonces presentando un caso clínico de una paciente que nos llegó al hospital, una paciente de 25 años que el motivo de consulta fue dolor en fosa ilíaca derecha. La paciente venía con un cuadro clínico de 2 días de evolución consistente en dolor en fosa ilíaca derecha con una intensidad de 7 en 10. Refería que el dolor era continuo, no irradiado, no había presentado alzas térmicas, émesis, diarrea u otra sintomatología asociada. No refería tampoco antecedentes patológicos ni quirúrgicos y tenía una FUM del 3 de marzo de este año. En guardia le realizaron el examen físico y les impresionó que era un APEX. Le realizaron laboratorios donde le pidieron una beta para descartar por la edad de la paciente en un embarazo y también le pidieron un hemograma. No había una leucocitosis marcada, el hematocrito estaba bien y la beta dio negativa. Entonces le solicitaron la ecografía abdominal. En la ecografía abdominal vimos esta imagen, veíamos que había líquido subhepático, también había líquido en fondo de saco de Douglas y vimos la imagen en ovario derecho como si estuviera colapsado ese ovario, o más que el ovario como si estuviera colapsado un quiste. O sea que teníamos este colapso del quiste asociado al líquido en corredera parietocólica derecha, periovárico derecho y en fondo de saco de Douglas. Bueno, les hablaré hoy de las complicaciones. Le voy a hablar de 2 de las complicaciones porque la última complicación la va a dar mi compañera el día miércoles, de la detorsión. Hoy les voy a hablar de la hemorragia y de la ruptura. Entonces, el quiste anexal complicado, tenemos que ver mucho la parte de la semiología y tenemos que indagar en los antecedentes del paciente. Entonces tenemos que hacer la mnemotecnia que hacíamos como cuando estábamos en el pregrado, que era Alicia, que es la aparición de los síntomas, la localización, la intensidad, las características, hacia dónde se irradia ese dolor y a qué está asociado. La edad de la paciente es importante en este tipo de patologías, saber la edad de la paciente, porque dependiendo de esto también vamos a ver los cambios hormonales, porque vamos a ver que estos quistes anexiales complicados, generalmente lo que se complica son los quistes fisiológicos, y estos quistes fisiológicos están muy ligados con la parte hormonal. Vemos que por lo menos en la infancia y en la infancia no vamos a ver muy frecuentemente los quistes funcionales porque el nivel de gonadotropina es bajo y va a aumentar la incidencia en la pubertad, porque comienza a aumentar también los niveles de gonadotropina. También vamos a preguntar a la paciente si hay disfunción por lo menos hormonal, porque en el caso de que haya disfunción hormonal o que sospechemos de que tiene una alteración hormonal asociada a la paciente, tiene alto riesgo de desarrollar un quiste anexial y este se puede complicar. También tenemos que ver la fecha de última regla, porque generalmente, como les decía, lo más frecuente son los quistes funcionales y estos están muy arraigados a la fecha de ovulación. También prácticas recientes de fertilidad, porque vemos que en estas prácticas de fertilidad puede haber hiperestimulación ovárica y esta hiperestimulación ovárica puede hacer que aumente el tamaño de los folículos y formar quistes y también otras complicaciones que voy a mencionar más adelante. Es importante los laboratorios porque en estos quistes, en la ruptura por lo menos, puede haber descompensación de la paciente y puede haber complicación. Entonces, el laboratorio es fundamental, el hemograma y saber el nivel del hematocrito. Porque de esto vamos a ver más adelante que depende qué tan estable o inestable podemos valorar a la paciente según el nivel del hematocrito y la disminución de este. Y la subunidad beta porque nos va a hacer un diagnóstico diferencial con el embarazo ectópico. Y si tiene estudios previos la paciente, porque si nos habla de una paciente que ya viene con antecedente de quistes y que le están haciendo seguimiento por estos y llega con dolor, con líquido, entonces vamos a sospechar de que de pronto algo se está complicando. Bueno, voy a mencionarles así
los cambios ecográficos según la fase del ciclo menstrual, porque a veces podemos confundirnos en estas fases. Entonces, en la fase folicular temprana, vamos a ver varios folículos que van a estar alrededor de la corteza. Estos folículos van a medir generalmente menos de 9 milímetros. El crecimiento va a ser de 2 a 3 centímetros diarios. En esta parte no está muy afectada, o sea, no hay mucha estimulación hormonal. Posterior a eso, al noveno día, vamos a encontrar que va a haber un crecimiento de uno de estos folículos y va a ser el dominante. Y el resto se va a atrofiar. Aquí vemos que es una imagen simple, anicogénica, va a tener los bordes regulares, va a tener características benignas y va a ser pequeña. En la fase periovulatoria vamos a tener entonces que va a haber un tamaño ya final de 16 a 26 milímetros, va a haber un cúmulo óforo, que es esta imagen que vemos así alrededor de la pared, que es normal. Y esto se da en la preovulación. Luego vamos a tener la fase lútea. Vamos a ver una pared ya más dentada, va a aumentar la vascularidad alrededor de acá. O sea, acá si le vamos a colocar Doppler, esto puede pintar. Y puede simular como si fuera una masa. Pero como les decía, hay que tener en cuenta el ciclo menstrual de la paciente. O sea, hay que tener en cuenta entonces en qué día está, en qué fase está, y así nosotros correlacionar con la imagen. En cuanto a la ovulación, entonces vamos a ver una desaparición brusca del folículo dominante, se va a llenar el ovario de sangre y puede haber líquido en el fondo del saco posterior. Y también puede haber una hipervascularización periférica. Entonces, como vemos acá, el ovario se puede llenar completamente de sangre. En esta fase es donde puede haber complicaciones. O sea, puede que no haya una reabsorción adecuada de la sangre y comience eso a crecer de manera desmedida y puede ocasionarnos un quiste hemorrágico más adelante, y este quiste hemorrágico a su vez, si crece más, puede ocasionarnos una ruptura. Y también vamos a tener entonces la siguiente fase, que es el cuerpo lúteo. Bueno, acá no se ve muy estrellado, pero es hipoecogénico, va a ser menor de 30 milímetros, y esto es importante la medida porque más adelante vamos a ver que los quistes lo mencionan a partir de 30 milímetros. Entonces vamos a ver que si es hemorrágico, el interior puede verse heterogéneo y va a alcanzar su tamaño máximo el 7º día después de la ovulación. Bueno, vamos a mencionar entonces dos de los quistes que se pueden complicar con más frecuencia, que es el quiste folicular. Entonces aparece cuando un folículo maduro no ovula o no involuciona. Las imágenes van a ser quísticas, van a ser simples. Siempre va a ser mayor de 30 milímetros. Si es menor de 30 milímetros, no estaríamos hablando de quiste folicular, sino que estaríamos hablando de un folículo. Suelen ser unilaterales, asintomáticos, autolimitados y nuevos. Estos quistes generalmente los vamos a encontrar y va a ser hallazgo incidental, o sea, la paciente rara vez va a consultar por esta patología. Y tienden a desaparecer, tienden a regresar espontáneamente. Generalmente esto no se controla. Vamos a ver más adelante cuándo se va a controlar estos quistes. Y van a desaparecer casi todos después de 3 ciclos. Entonces, podemos citar a la paciente después de 3 ciclos para ver si desapareció o no la imagen, porque como les decía, estos son funcionales y dependen es como de la parte hormonal. El parénquima ovárico va a estar sin alteración. Entonces, aquí vemos que va a ser una imagen quística simple, va a ser anicogénico, va a tener el refuerzo y va a ser mayor de 30 milímetros. Entonces, vemos otro quiste acá, que va a tener la pared bien definida, va a tener el refuerzo acústico posterior. Aquí vemos también que en el caso de que vamos a colocar Doppler, no muestra prácticamente ninguna vascularización. Y en el caso de que la muestre, va a mostrar, pero es alrededor, que es el parénquima ovárico, no el quiste. O sea, esto va a ser avascular. ¿En quiénes se aconsejan este seguimiento? Entonces, según las guías del 2019, aconsejan que las imágenes foliculares, esto es en mujeres premenopáusicas, porque luego vamos a ver las recomendaciones en mujeres posmenopáusicas.
Esto no es muy del tema, pero, o sea, lo menciono porque me parece importante y porque es es una de las cosas que uno ve frecuentemente en ecografía. Entonces, las imágenes foliculares de hasta 3 centímetros se consideran normales. Ya cuando son mayores de 3 centímetros, pero menor de 5 centímetros, pueden describirse, pero no requiere seguimiento. A menos de que nosotros tengamos una duda, no van a requerir seguimiento si miden menos de 5 centímetros. Si miden más de 7 centímetros, la recomendación es resonancia. Si miden más de 5 centímetros hasta 7 centímetros, podemos hacer un control ecográfico de 2 a 12 meses. Y si hay alguna duda en la caracterización del quiste, se puede hacer de 2 a 6 meses. A veces lo que recomiendan es hacer seguimiento porque puede haber una falsa caracterización del quiste. Entonces puede haber algunas imágenes que de pronto no vimos inicialmente y luego se van a modificar o puede ser al contrario, que vemos algo sospechoso, pero y luego vamos a controlarla y ya desapareció porque es pura estimulación hormonal. Y cuando dudamos del crecimiento, se debe evaluar de 6 a 12 meses. En mujeres posmenopáusicas, antes pensaban que imágenes quísticas en mujeres posmenopáusicas eran sospecha de malignidad, pero ahora han documentado de que no. Entonces, los folículos de más de 1 centímetro de tamaño se deben documentar. O sea, se debe escribir, pero una cosa es escribir y otra cosa es controlar. Entonces, los médicos pueden elegir cualquier umbral, dicen que de 3 a 5 centímetros como límite para no seguir el quiste. Pero eso depende de cada profesional. Entonces, se dice que más de 5 centímetros lo ideal es hacer un seguimiento. Entonces, se recomienda repetir las imágenes de 3 a 12 meses, según las características del quiste. Los quistes simples no se asocian con un mayor riesgo de malignidad en las mujeres premenopáusicas o en las posmenopáusicas. Y este es el quiste del cuerpo lúteo. Este resulta del fallo de la absorción o del exceso de sangrado en el cuerpo lúteo. Son menos frecuentes que los quistes foliculares y su tamaño va a variar entre 5 a 11 centímetros. A pesar de que estos son menos frecuentes, estos son los que más se complican. Entonces, estos son los que más causan hemorragia y estos son los que más causan la ruptura. A diferencia de los foliculares, que son casi siempre hallazgo incidental, el quiste del cuerpo lúteo, la paciente sí iba a consultar por esto. O sea, sí iba a consultar por esto, por dolor bajito, y vamos a hacer la ecografía y puede haber complicaciones. Entonces, tiene mayor riesgo de ruptura y hemorragia. Y la hemorragia tiende a resolver espontáneamente dentro de 14 a 16 semanas. Ay, quedó mal esa. Bueno. En estos quistes del cuerpo lúteo vamos a tener una imagen que es característica y se puede confundir con el anillo que produce también el embarazo ectópico. Pero bueno, vamos a tener entonces unas diferencias con el embarazo ectópico que más adelante les voy a mencionar como diagnósticos diferenciales. Entonces aquí vemos en esta imagen, que es una imagen redondeada, con contornos regulares, pueden tener pared gruesa, la del cuerpo lúteo, es anecogénico y con refuerzo acústico posterior. El flujo periférico, generalmente los índices de resistencia son de 0.59. Entonces hablan de que se puede confundir con el embarazo ectópico, pero vamos a ver más adelante que nos va a ayudar la localización, porque en el embarazo ectópico va a haber otra localización, mientras que este sí va a estar en ovario. Dicen que el quiste del cuerpo lúteo es el gran simulador. Ahora vamos a ver con las complicaciones. Entonces, como les decía, hoy les voy a hablar de 2 complicaciones y el miércoles mi compañera le va a hablar de la otra complicación que es la torsión. El quiste hemorrágico. Entonces, se va a producir a partir de sangrado de un quiste folicular o de un quiste del cuerpo lúteo, como les había mencionado antes, el más frecuente es el quiste del cuerpo lúteo. La clínica es variable, puede ser desde un paciente asintomático hasta un paciente que venga con un abdomen agudo. La ecoestructura es de acuerdo al tiempo de hemorragia y la extensión de la hemorragia. Entonces es importante el tiempo porque así va a ser las características de este quiste.
y la extensión de este. Entonces, vamos a ver que en pacientes que vengan con una fase aguda, se pueden ver hiperecogénicos y pueden simular una masa sólida. ¿Qué es lo que nos va a hacer diferenciar de pronto de una masa a nosotros saber que es un quiste? Que va a tener un refuerzo acústico posterior. Entonces, en esto nos va a hacer como una característica de una imagen quística, el refuerzo acústico posterior, así su parte interna esté muy densa. Entonces vemos que pueden haber unas líneas hiperecogénicas dentro de él y esto generalmente va a ser en la fase aguda. En la fase subaguda, entonces vamos a ver lo diferente. Vamos a ver ya unos ecos internos difusos, va a persistir el refuerzo acústico posterior. Va a persistir el refuerzo acústico posterior y vamos a ver que esa sangre que estaba allá adentro antes hiperecogénica en la fase aguda, acá se va a organizar más y va a formar como una red. Se dice que es por la fibrina que se va organizando. Entonces, esta red me va a dar la apariencia típica en imagen de red de pescar, o también le llaman en panal de abejas. Entonces, vamos a ver que son así como un patrón todo reticular, a diferencia de la fase aguda, que es más hiperecogénico y es más denso, simula más una masa. Entonces, acá vemos que también hay líquido y la imagen típica de red de pescar. Otra cosa que nos va a hacer diferenciar de un quiste hemorrágico a una masa compleja, porque más adelante vamos a ver una clase que es las masas anexiales benignas y malignas, y entre esas está entonces la maligna que va a tener masas complejas. En las masas complejas nosotros podemos ver excrescencias o imágenes que van a aparecer sólidas, pero van a tener Doppler. Mientras que en el quiste hemorrágico, esto no va a tener Doppler, o sea, va a ser avascular. Y otra característica es, como estamos hablando de que es líquido, va a tener un borde cóncavo, mientras que en las excrescencias o en las imágenes papilares de los quistes complejos, vamos a ver que son más crecimientos exofíticos, o sea, crecen hacia acá. Mientras que en el quiste hemorrágico es más cóncavo y los otros son más exofíticos. Y suelen siempre acompañarse entonces a líquido libre en fondo de saco de Douglas. Entonces, como decíamos, los quistes hemorrágicos. Entonces, una es que la retracción del coágulo, el borde libre va a quedar cóncavo dentro de la luz del quiste. Otra, que va a tener un refuerzo acústico posterior. Otra, que si vamos a pintar, por lo menos si vemos una imagen ahí como una retracción, que vemos una masa y no estamos seguros de si es una masa o si es una excrescencia o una formación papilar, le colocamos el Doppler y en el quiste hemorrágico no va a pintar. Aquí vemos más, entonces vemos esta imagen que está ya como organizándose, que tiene una trama reticular. A veces, como les decía, se puede confundir e impresionar como con quistes complejos. Pero como les había mencionado antes, entonces vemos un borde que va a ser cóncavo. Un borde que va a ser cóncavo, si le colocamos el Doppler, no va a pintar y va a tener un refuerzo acústico también posterior. La otra complicación es la ruptura. Entonces, el ciclo menstrual normal, la ruptura no suele ser clínicamente significativa, pero puede estar asociada a un dolor leve a mitad del ciclo menstrual, que es conocido como Mittelmers. La presentación clásica es la aparición repentina de dolor severo en el cuadrante inferior local. A menudo está relacionado después del coito. Entonces, después de que tienen relaciones sexuales, vienen con el dolor así muy localizado. Puede tener irritación peritoneal. El ovario derecho es más comúnmente afectado, posiblemente porque el colon recto sigmoide va a proteger el ovario izquierdo como de traumatismos abdominales. Entonces vamos a ver que es más frecuente en el ovario derecho. Aquí vemos entonces una imagen que también es reticular y va a tener también el líquido libre. Vemos que este líquido libre ya está como más ecogénico,
va a estar tan anicogénico como si fuera una hemorragia reciente. Entonces, ecográficamente su aspecto va a ser muy variable. Depende igualmente de la cantidad de la hemorragia y del tiempo transcurrido de la hemorragia. Entonces, la presencia de líquido libre intraperitoneal ecogénico en el fondo del saco puede ayudar a confirmar el diagnóstico de quiste hemorrágico roto. El manejo. Entonces, como les decía, es importante tener en cuenta el hematocrito y tener también en cuenta la beta. La mayoría en edad premenopáusica resuelven espontáneamente. Generalmente lo que van a hacer es expectarla si no hay descompensación. Si ya hay descompensación, lo que hacen es reposición de fluidos y ya si tienen un abdomen agudo, es muy, muy, muy raro que lo intervengan. Lo que hacen generalmente es control después de 2 ciclos. O sea, la expectan y control de 2 ciclos y casi siempre eso ha desaparecido. A menos que el hematocrito se esté comprometiendo, pero es raro que las intervengan. Vamos a ver entonces diagnósticos diferenciales. Entonces, uno de los diagnósticos diferenciales es el endometrioma, pero o sea, yo creo que es de los diagnósticos diferenciales más difíciles de hacer porque es muy parecido al quiste hemorrágico. Inclusive dice que el diagnóstico definitivo es por la paroscopia biopsia. El contenido de este va a ser más denso. Y el patrón ecográfico es de tipo vidrio ilustrado, como vemos acá. Pero puede tener también refuerzo acústico posterior, se va a ver como una imagen quística, y no siempre va a ser así de denso, entonces es a veces difícil confundirlo con un quiste hemorrágico. El otro que es el embarazo ectópico. Entonces, afortunadamente, o sea, digo afortunadamente porque es muy poco el porcentaje que se da de embarazo ectópico en el ovario, se dice que aproximadamente el 1%, entonces eso nos ayuda a diferenciar también la localización de dónde está entonces esta imagen. Vamos a tener el signo del anillo de fuego, casi que igual al que se veía en el cuerpo lúteo. Vamos a tener una beta positiva, a diferencia de las complicaciones del quiste, que no vamos a tener una beta positiva. Entonces, si tenemos una beta positiva, ya estamos hablando y sospechando de embarazo ectópico. Es una masa extraovárica, el 98% se va a localizar en las trompas y está asociado a hemoperitoneo. En la torsión del ovario, que la vamos a ver también el miércoles, lo principal es que va a haber un aumento del volumen en este, porque no siempre el Doppler va a haber disminución o ausencia de flujo, porque es cuando ya es muy crónico el cuadro, sino que lo primero vamos a ver es un aumento del volumen del ovario. Y puede haber el signo del remolino. Otra cosa que podemos ver son folículos periféricos alrededor de este. Entonces, lo ideal es mirar entonces el volumen del ovario, que haya un examen Doppler con una disminución del flujo, pero no siempre se va a ver. El signo de remolino también es otra de las características que podemos ver. Y los folículos periféricos. Entonces, el signo de remolino habla de una imagen hiperecogénica con rayas hipoecoicas concéntricas asociada a una estructura tubular. El hidrosalpingo también puede ser uno de los diagnósticos diferenciales. Vamos a ver entonces una imagen tubular. Acá se ve como si fuera septo, pero es como si se estuviera esa imagen tubular envolviendo sobre ella. O sea, doblándose sobre ella. No es que sea un septo real. O puede haber un septo incompleto, pero casi siempre es que se dobla sobre el mismo. El dolor es de inicio gradual y a diferencia de los otros quistes de los que le había mencionado, es bilateral. O sea, el dolor va a ser bilateral, no va a ser localizado solamente en uno de las fosas ilíacas. Y vamos a tener el antecedente de flujo vaginal o algún proceso infeccioso. Vamos a tener leucocitosis y fiebre. O sea, vamos a ver un cuadro infeccioso marcado. Y el síndrome de hiperestimulación ovárica va a ser una de las complicaciones que se dan en las mujeres que le están haciendo tratamiento para fertilidad, pero estos quistes van a ser más grandes y asociado a eso
va a tener extravasación de líquido, va a tener ascitis, va a tener derrame pleural, y a diferencia del quiste o de la ruptura del quiste, este va a ser hemoconcentrado, mientras que en la complicación del quiste anexial va a haber disminución del hematocrito. Acá va a haber ese aumento del hematocrito porque hay extravasación de líquido. Y eso fue todo. Hola. Hola. Se escucha bien, ¿eh? Ah. Se escuchó muy bien, Shirley, Hola. muy linda la clase. No, re bien. Lo Ay. único que sí, es lo que te decía el otro día, uno al decir quiste simple, ya está poniendo un diagnóstico Sí, de un tumor benigno. Acuérdense siempre que sí, son de pequeño tamaño, por ahí es mejor poner la palabra folículo sí, dominante. Porque sí, no suena tan patológico. En realidad un quiste simple no es nada patológico, pero ya es como que le genera cierto estigma a la paciente y después no sabes quién la controla. Entonces por ahí hay que tener cierto cuidado con las sí. que uno describe. Por ahí si es un folículo, o sea, básicamente es una imagen de aspecto Ujú, quiste simple, si es un folículo sí, dominante es porque no involucionó. Y si lo controlo dentro de 2 ujú, meses, va a desaparecer porque es funcional. Entonces por ahí conviene, sí, en vez de quiste funcional o ujú, otra palabra, o quiste simple, por ahí conviene poner sí, folículo dominante de tanto por tanto. bien. Nati, ¿algún comentario? No, me re gustó la clase, Shirley, muy bonita la presentación. Muy, muy linda. Gracias. Ah, bueno, y acuérdense eso de lo que decía Shirley, que lo puso muy bien, eso de cuando va retrayendo el coágulo adentro del quiste hemorrágico, básicamente es porque acuérdense que todo lo que está ahí adentro, cuando ya se coagula, obvio, es como que quedan todos tabiques de fibrina. Y eso se va retrayendo y al retraerse queda el borde cóncavo de la lesión, digamos, de lo que sería el contenido de ese quiste. Como se empieza a retraer, queda con la superficie cóncava. Si fuese una lesión sólido-quística o quística con un crecimiento papilar adentro, usualmente esos crecimientos papilares tienen borde convexo, porque obviamente es como una como una papila, digamos. Sí, y es re importante el Doppler, que eso Y es lo destacó bien Shirley. Exacto. Y acuérdense que la imagen quística dominante o folículo dominante, cuando uno le pone Doppler, casi siempre se pinta alrededor, pero no es la pared del quiste, sino el parénquima ovárico que está comprimido. Eso es muy importante. Que no digan que es un quiste de paredes gruesas cuando en realidad es una formación quística que está comprimiendo al parénquima alrededor. Y lo que parece una pared gorda en realidad es el ovario. ¿Se entiende? Sí. Very good. Perfecto. Bueno, muy linda la clase, Shirley. Bueno, doctora. Nos vemos mañana entonces para el... Bueno. Mañana para el SOMIT. Sí. Bueno.